Buenos días, maestra. Esperemos que esté bien. Este es el video explicando nuestro mapa mental de mi compañera Corona Hernández Dana Astrid y un servidor Olvera Robledo Isaac sobre la seguridad radiológica. Este es nuestro mapa mental y poco a poco lo vamos a ir explicando a lo largo de este video con unas breves diapositivas que hemos realizado para explicarlo de una mejor manera. Comencemos con el gran inventor de lo que hoy conocemos como los rayos X, que es Wilhelm Conrad, un alemán que nació en 1845, el 27 de marzo, y el 8 de noviembre de 1895 creó la primera radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondientes a las actualmente llamadas rayos X. Él fue el que hizo uso de estos rayos X, de esta frecuencia de ondas, para que sirvieran a la humanidad, para que sirvieran en una mejor calidad de vida, para detectar algún tipo de enfermedad en el cuerpo humano. Y esto lo llevó a que fuera galardonado en 1901 con el Premio Nobel de Física, y posteriormente el 10 de febrero de 1923, a sus 77 años, murió en su nativa Alemania. Esto es lo que conocemos hoy como el espectro electromagnético, que no es nada más que las frecuencias de radiación que se puede generar en la vida cotidiana. Las radiofrecuencias, que son las primeras que las conocemos como las líneas eléctricas, los hornos de microondas o incluso las radios de onda que generan nuestro propio teléfono celular. Posteriormente siguen los infrarrojos y ultravioletas, que esto tiene un término medio en el espectro de luz visible, que esto genera al sol, a algún arco de soldadura, a todo el tipo de luz que podemos ver generalmente. Y posteriormente de los ultravioletas continúa con los rayos X suaves a los rayos X fuertes, que son los rayos gamma, que ya son más fuertes que los que se ocupan para tomar alguna placa por medio de radiación. Pero para empezar, ¿qué son los rayos X? Estos se realizan a entre 10 a 0,01 nanómetros. Esto dependiendo de su frecuencia. Si lo transformamos a Hz, su rango pertenece de 30 a 30.000 Hz de potencia en su longitud de onda. Y bueno, los rayos X son generados por un dispositivo que se conoce como el tubo de rayos X. Todo tipo de equipo para generar algún tipo de tomografía, alguna placa, alguna radiografía, todo esto se genera a través de este tubo, que vamos a ver cómo funciona. Este tubo se presenta en dos partes, con un cátodo y un ánodo. El cátodo se puede presentar entre uno o dos filamentos. Esto es una especie de motor que va a girar a una grande velocidad, que va a generar grandes cantidades de electrones, mientras que el ánodo va a calentar el tubo para poder contenerlo y direccionarlo a una sola dirección de disparo. Bueno, este tubo por lo general es de tungsteno o de wolframio. Estos dos elementos son dos elementos que pueden contener una cantidad de calor muy alta sin llegar a la fundición. Y bueno, de toda esta energía que se genera, todo el 100% de esta energía, 99% solamente se genera en calor y el 1% solamente son los rayos X. Entonces, estos son grandes cantidades de energía que se producen para poder realizar una sola toma de diagnóstico por medio de los rayos X. Y bueno, esto se divide en tres tipos de unidades de medida, que es el kilovoltaje, que esto es lo que expresa la potencia; el miliamperaje, que expresa la cantidad de fotones que se va a realizar de rayos X; y el tiempo, que este va a ser el tiempo en que se va a generar toda esta energía y el tiempo de exposición del paciente a este tipo de radiación. Y bueno, existen tres tipos de fotones a la hora de realizar un diagnóstico con los rayos X,
que son los transmitidos, absorbidos y dispersos. Los transmitidos, estos son los que, como su nombre dice, se transmiten hacia la dirección que tiene que ir estos rayos X. Es decir, si tiene que ir hacia un chasis, va a ir a ese chasis atravesando el cuerpo y tienen que llegar al chasis para poder tomar esa fotografía. O también los absorbidos, que estos los va a absorber literalmente el cuerpo para también poder tomar esa fotografía de una mejor calidad. Y los dispersos, estos no van a tener alguna dirección en general, sino que estos se van a salir de su dirección original y van a rebotar hacia todo el cuarto en el que se esté realizando este tipo de rayos X. Y los materiales radiactivos, estos, valga la redundancia su nombre, son los que generan radiación. Un equipo de toma de rayos X generan radiación, pero únicamente cuando se ocupan, únicamente cuando está funcionando. Entonces, lo que genera, o los materiales radiactivos, pueden ser los isótopos radiactivos, que son los que permanecen dentro del tubo de rayos X, o incluso el mismo tubo de rayos X son los que generan radiación constantemente, pero a veces únicamente lo generan cuando están funcionando. Entonces hay que hacer esa diferencia entre los que generan radiación únicamente para realizar su trabajo y los que son los que generan radiación, estén o no trabajando, van a seguir generando radiación, pero pues estos tienen que estar en algún material estable para que no pueda causar algún incidente. Aquí están los equipos de diagnóstico. Uno puede ser el arco de quirófano, que se ocupa para ahora sí que para el uso de quirófano en operaciones. El uso de rayos X portátil, que esto en algún momento se puede ocupar porque no siempre el paciente puede estar en movimiento, sino que tienen que llevar esa máquina hacia el paciente. El equipo de TCD, el equipo de tomografía computarizada, estos se ocupan prácticamente para tomar placas de tórax o de abdomen. Y el equipo de radiación gamma, este equipo no genera radiación, sino lo que hace es que va a detectar si el cuerpo genera radiación o no, o si está expuesto a alguna radiación. También hay equipo de radiación para terapia. Si han llegado a escuchar la quimioterapia, pues parece que su nombre dice quimioterapia, química en terapia. Eso es lo que va a hacer, es que va a ser alguna terapia por medio de químicos, ya sea para deshacer un tipo de cáncer o un tipo de tumor. Lo mismo va a hacer aquí con la radioterapia. Va a intentar deshacer un tumor o algún tipo de cáncer por medio de radiación. La protección radiológica, esto casi al principio de su invención se tuvo que tomar en cuenta porque los técnicos que estaban expuestos a este tipo de radiación se presentaban con diferentes enfermedades, diferentes mutaciones en su cuerpo, incluso en sus hijos, por culpa de esta radiación, porque es muy fuerte. Y existen dos tipos de efectos, que son los o no probalísticos o los probalísticos. Los no probalísticos son los efectos que se relacionan con la dosis de forma determinista. Es decir, que dependiendo de la dosis que se es absorbida del cuerpo de radiación, va a ser su problema. Y los probalísticos son los efectos que no aparecen, pero no necesariamente son visibles ante el ojo. Es decir, que pueden llegar a generar algún tipo de cáncer o malformación dentro de su cuerpo. También existen factores externos y factores internos. Los externos, pues, son todos aquellos factores que son ajenos a nuestro cuerpo. Es decir, todo el tipo de radiación que es generada de algún tipo de máquina hacia nosotros,
es un agente externo, porque no depende de nosotros. Y los factores internos son los que dependen del sujeto, ya depende de su edad, si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa o algún tipo de malformación en algunos de sus órganos. Todo eso va a depender de nosotros, a qué daño va a llegar esa radiación. Y los métodos de protección radiológica, hay tres, que son minimizar el tiempo, es decir, estar el menos tiempo posible dentro de un cuarto de radiación donde estamos expuestos a todo este tipo de mal. Maximizar la distancia, mientras más lejos estemos de esa radiación, mejor. Es por eso que incluso a veces las consolas que manejan las máquinas llegan a estar en otro cuarto aparte de donde se realiza esa toma de rayos X. Y maximizar el blindaje, esto igual va acompañado con la distancia, porque va a haber una barrera que los va a separar. Estas barreras generalmente son de concreto, pero esas paredes van a ir recubiertas con plomo, que no van a permitir que salga esa radiación hacia otras partes. Y bueno, la radiación tiene diferentes características, que no se ve, no se oye, no se huele y no se siente. A veces incluso tardamos más en todo el proceso para poder realizarnos algún tipo de estudio por medio de rayos X. Dura más ese proceso que lo que nos hacen ese estudio. Puede durar menos de un segundo ese disparo y ya está el estudio. Pero cuando lo realizamos no vemos nada, no se oye nada, no huele nada y no se siente para nada. Y hay diferentes tipos de lesiones. Estas no son lesiones como las de quemadura por fuego o por calor. Esos tipos de quemaduras se pueden revertir. Estas ya no, porque son por radiación. Ya es algo más complicado, es un agente muy ajeno a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a contaminar esa parte de nuestro cuerpo. Incluso se puede generar cáncer dependiendo de la parte del cuerpo a la que se genera esta lesión, ya sea por una larga exposición a este tipo de radiación o alguna quemadura, ya sea por tocar algún tubo o algún material que era de la máquina, porque se calientan a muy grandes rangos, pero por medio de la radiación. Y las lesiones oculares, que pues estamos muy expuestos también. Nuestros ojos pueden sufrir estas consecuencias. Y estas son unas de las leyes y normas que están reguladas desde 1999 y 2002 para este tipo de toma de radiación. La primera es la vigilancia médica del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, es decir que todo personal que esté expuesto a esto tiene que estar monitoreando que todo esté en orden, que no haya alguna fuga de radiación. Y la segunda, que es por medio de la salud ambiental, que expresa los requisitos para los técnicos de instalaciones, es decir, al personal biomédico, para poder instalar este tipo de equipo, porque es un equipo muy peligroso. Si lo vemos de una manera técnica, es peligroso realmente, y tiene que estar todo bien puesto, todo bien ensamblado para que no pueda haber algún accidente. Y esta es una breve exposición sobre el mapa de la seguridad radiológica. Gracias.